El presidente Luis Abinader, en la rueda de prensa histórica, donde señaló que el crecimiento de promedio ponderado del salario mínimo sería de 24%, lo cual hemos demostrado que es incorrecto, totalmente incorrecto, no va a superar el 14%, donde habrá segmentos de trabajadores que la variación será cero, ya eso lo demostramos en el segmento anterior. Pero en esa rueda de prensa el presidente dijo también que con esto habría una mejora del poder adquisitivo, habría una mejora del salario real y que de esa manera ya el crecimiento no sería empobrecedor, aludiendo de que en el pasado el crecimiento económico empobrecía y que además aumentaba la desigualdad de ingresos. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacó esa información el presidente Luis Abinader? ¿De dónde? ¿Quién le dio esa información? ¿Quién le dio esa información al presidente Luis Abinader? ¿Quién se la dio? Yo quisiera saber. Yo quisiera saber quién le dio esa información. Porque la información que tiene el Ministerio de Economía, óiganme bien, la información que tiene el Ministerio de Economía, ¿qué es lo que dice? Si yo cojo del 2012 al año 2020, la incidencia de pobreza disminuyó, aumentó en el año 2020 por el COVID, aumentó 2.2 puntos porcentuales, 2,2 puntos porcentuales. Subió la incidencia de pobreza y era lógico, y no subió más porque se establecieron los programas Quédate en casa, para ti, fase 1, fase 2. Oigan bien, gracias a esos programas, la incidencia de pobreza en el año 2020, en medio de esa terrible pandemia, de ese confinamiento, no aumentó tanto como pudo haber aumentado 4 puntos, pero no, aumentó 2.2. Bien, oigan bien. Ahora, ¿cuál fue la evolución del 2012 al 2020? Pues la evolución fue la siguiente. La incidencia de pobreza general, es decir, la del país completo, disminuyó de 39.7%, es decir, casi 40%, a 23.4%. Era 21, pero subió a 23.4 por lo que les señalé del COVID. Es decir, que bajó 18 puntos. O sea, fíjense, luego subió un poquito. Pero fíjense la tremenda trayectoria descendente de la incidencia de pobreza. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento promedio en ese periodo superior al 5%. El crecimiento promedio de República Dominicana fue por encima del 5%. ¿Se puede decir que ese crecimiento económico fue empobrecedor? No, porque la incidencia de pobreza cayó. Entonces, presidente Luis Abinader, le exhorto que cuando vaya a dar una declaración de ese tipo, revise la información publicada por los ministerios, en este caso de Economía, que le permita a usted tener un análisis riguroso y una afirmación contundente, veraz, de lo que realmente está sucediendo. Porque usted sabe que Tecnopol siempre le va a estar dando los elementos para que usted pueda decir las cosas correctas. Y en ese sentido, si es ex post, lo que tenemos que hacer es corregirle lo que dijo de forma incorrecta. Como usted dijo que el crecimiento en el pasado era empobrecedor, le acabo de demostrar que los datos duros que calcula un comité interinstitucional de pobreza que existe en la República Dominicana, donde está el Ministerio de Economía, la Oficina Nacional de Planificación, la Oficina Nacional de Estadística, el Banco Central de la República Dominicana, el Banco Mundial y otros organismos más. Todos se reúnen y calculan la evolución de la pobreza. Y todo el mundo dice que la pobreza cayó y que el crecimiento económico generó bienestar, que la gran parte de la reducción de la incidencia de pobreza se explica por el crecimiento del ingreso promedio de la población, que como les señalé, ese crecimiento promedio del Producto Interno Bruto fue 5%. 5% anual, presidente. Ahora, entonces, la otra parte de la variación de la pobreza se explica por una mejora de la distribución de la renta. ¿A qué yo me refiero con esto? No solamente aumentó el nivel de ingreso, sino que la dispersión disminuyó ligeramente, pero disminuyó.
Es decir, que también se rechaza su afirmación, presidente, de que el crecimiento económico aumentaba la desigualdad. No, presidente, eso no es correcto. No. Mire, la incidencia de la pobreza ya hemos visto que cae de 39.7 a 23.4. Bien, con relación a la desigualdad, hay un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini, que va desde 0 hasta 1. 1 es perfecta desigualdad, 0 perfecta igualdad. Entonces, ese índice en el año 2016 era 0.433 y en el año 2020 fue de 0.45, es decir, que se redujo. Eso significa que la desigualdad se redujo en la República Dominicana. Así que se rechaza nuevamente su afirmación de que el crecimiento económico producía desigualdad. Ahora, usted sabe lo que sí produce un aumento de la desigualdad, lo que usted acaba de anunciar esta semana. Presidente Luis Abinader, cuando usted dice que el salario mínimo va a crecer para las pequeñas empresas, oiga bien, usted dice que va a crecer para las pequeñas empresas a un ritmo de 10.9%, para las pequeñas empresas de 20.2%, para las medianas empresas de 59% y para las grandes empresas de 19.3%. Cuando la realidad es que la grande va a crecer 19.3%, los pequeñitos van a aumentar en casi 11%, si es que pueden, si no es que van a despedir personal, oigan bien, si no es que van a despedir personal, que es lo que muy probablemente suceda, y las grandes anteriores, que ahora van a ser medianas y pequeñas, una va a incrementar en 9, que serían las medianas, y las pequeñas en 0. Oiga bien, presidente, ¿qué significa esa dispersión? Los pequeñitos probable que despidan personal. Por lo tanto, habrá un segmento importante de personas de baja calificación académica, porque quienes reciben menos recursos, presidente, en el mercado laboral son las personas menos calificadas. Y si aumenta el desempleo ahí abajo, lo que estamos diciendo es que habrá una situación donde el de arriba mejorará su ingreso, el de abajo lo empeorará y por lo tanto usted tiene un aumento de la desigualdad laboral. Es decir, que eso que usted acaba de aprobar, presidente, en realidad sí va a aumentar el índice de Gini, sí va a aumentar la desigualdad, la injusticia en la distribución de ingresos, pero en este caso, ingresos laborales. Óigame bien, presidente, yo reto a cualquiera de sus economistas, reto a cualquiera a un debate sobre este tema, a cualquiera. Yo le puedo demostrar que todo lo que le estoy diciendo es la verdad. Todo lo que usted señaló en esa rueda de prensa es incorrecto. Todo, absolutamente todo, presidente. Todo. Comenzando con el hecho de que no es verdad que el crecimiento promedio de los salarios, del salario mínimo, crecimiento promedio ponderado, va a ser 24. Ahora, ¿qué es eso? Publicar eso profusamente como se hizo. Eso se llama publicidad engañosa, presidente. Eso es grave. Publicidad engañosa. Eso está sancionado. Si fuera en el sector privado, presidente, eso estaría sancionado. Si fuera en el sector privado, la publicidad engañosa estaría totalmente sancionado. Presidente, no se dé el lujo, usted no se puede dar el lujo de tener publicidad engañosa, publicidad gubernamental engañosa, pero eso tiene severos costos, presidente, severos costos. Mire, no es verdad, para que usted vea, que aquí hay segmentos de población, de trabajadores, que va a recibir un incremento del 59%. Eso es publicidad engañosa, presidente. No es verdad. 59% no es verdad. No es verdad que va a incrementarse. Óigame, pero usted sabe muy bien. ¿Y a quién usted cree que va a poder, en medio de esta situación de crisis, donde nos estamos recuperando, pero estamos en una crisis? Fíjese, cuando se habla de recuperación de un flujo, recuerde que viene de una caída de 6.7% la economía. Aquí hay empresas que se descapitalizaron aguantando el fuerte del año pasado para no quebrar. Y ahora que se está recuperando, y usted le va a meter un fuerte de 59%. ¿Y quién se lo cree? No, hombre, presidente, nadie se lo cree eso. Nadie, olvídese de eso.
Nadie se cree ese incremento. Es su publicidad engañosa, presidente. Y los trabajadores que están en esas empresas medianas o pequeñas, que le dicen, no, yo me merezco 59% porque eso lo dijo el presidente, o yo me merezco 20.2% porque eso lo dijo el presidente, y lo publicó además. Digo, ve, cóbraselo al presidente. Cóbraselo. Cóbraselo al presidente. Cóbraselo para que tú veas. Genera conflicto distributivo, conflicto laboral. Usted, aquí unos con mayores ingresos se van a beneficiar con esa medida. Y los más pequeñitos al despido. Y lo del medio no le va a incrementar. O le va a incrementar menos que al de arriba. Presidente, eso no se hace. Eso es grave, grave. Publicidad engañosa que va a tener repercusiones de conflicto. Un conflicto. Muchas empresas, óigame bien, que están chiquiticas, que son chiquiticas, que están muy impactadas por esta crisis del COVID, van a tener que cerrar. Van a tener que cerrar porque no aguantan ese 11%, no lo aguantan. No lo aguantan, presidente, no lo aguantan. Óigame bien, no lo aguantan, no lo aguantan. Quien le dijo a usted que esas chiquitas aguantan un incremento de 11%, le dijo algo incorrecto. No lo aguantan. Entonces es una publicidad engañosa. Aumentará el desempleo, aumentará el conflicto laboral, aumentará la desigualdad laboral. Y por último, quiero decirle lo siguiente, que la política económica y la publicidad del gobierno tiene que ser coherente. No puede ser que quienes la diseñan y lo hacen para simplemente sonar bonito en las redes sociales. No puede ser que sean los que realmente estén tomando todas las decisiones de política económica en este país. No, porque eso es muy, muy dañino para la economía. ¿Sabe por qué? Voy a utilizar una frase de Abraham Lincoln. Voy a utilizar una frase de Abraham Lincoln que dice lo siguiente. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Presidente Luis Abinader, recuerde esa frase del presidente Lincoln. Vámonos a la